¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar continuando un poco la línea que veníamos presentando en relación a Becker y a Alberto Binder. Van a encontrar en el campus también un ejercicio de repaso sobre Becker que les va a servir un poco para tratar de ver si comprendieron el texto y si les resultó útil la clase. Para la clase de hoy vamos a tomar dos corrientes de pensamiento, teorías quizás podrían llamarse también, aunque es probable que muchos de los autores que se enrolan dentro de estas corrientes no se sientan del todo cómodos con la palabra teoría, sobre todo a los abolicionistas, pero que vienen a ser una suerte de consecuencia o de respuesta frente a los hallazgos que tratamos de presentar en la clase anterior, sobre todo a partir de la teoría del etiquetamiento o de la sociología de la desviación, en donde se cambia un poco el foco de la pregunta que durante años había estado como protagonista en la criminología, que era el desplazamiento de qué es el delito y quiénes son los delincuentes y en todo caso por qué cometen delitos, es decir, la pregunta sobre la etiología del delito. Aprovechamos siempre para repasar un poquito hacia atrás la teología del delito en su fase más racista, reaccionaria, con el positivismo criminológico del siglo XIX, de fines del siglo XIX y principios del XX, pero también los siguientes o los subsiguientes avances que no lograron desprenderse de esta idea o de este interrogante sobre el porqué del delito o sobre las causas del delito, hasta que esta pregunta cambia. Lo tomamos a Becker, a Howard Becker como el gran pensador influyente de esta sociología de la desviación, y la pregunta pasa a ser más bien sobre la reacción social y penal a ese delito, a esa conducta desviada, ¿no? Que decíamos que había tenido el éxito de ser etiquetada como tal, de ser etiquetada como desviada. Entonces, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver también en las clases subsiguientes son qué tipo de respuestas han sido elaboradas o qué tipo de teorías o propuestas políticas en materia de política criminal han sido elaboradas a partir de este cambio de paradigma. Vamos básicamente a ver tres grandes corrientes de pensamiento en el marco de todo lo que podría ser llamado criminología crítica en un sentido amplio, ¿no? Digamos, a partir de estas teorías de sociologías de la desviación, con Becker a la cabeza, pero también con Lemaire, con Garfinkel, bueno, una serie de autores que pueden buscar o me pueden preguntar y les puedo recomendar artículos o textos. A partir de esa serie de autores comienzan a perfilarse. Hay como, si se quiere, una vuelta, una imposibilidad de volver hacia atrás respecto de cómo se entiende el castigo y cómo se entiende el delito también. Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar con dos de estas ideas o filones de ideas, que es el garantismo y el abolicionismo penal, sobre todo desde la base de una mirada muy crítica del sistema penal, ¿no? Veremos también veremos conjuntamente, pero va a quedar para la siguiente clase presencial, otra corriente de pensamiento que se ha llamado realismo de izquierda, que surge, si se quiere, como una mirada un poco más crítica respecto de las teorías del etiquetamiento, de la sociología de la desviación de Becker y compañía, que lo veremos en la clase que viene, pero todas enmarcadas dentro de lo que uno podría denominar criminología crítica, ¿no? Es decir, crítica de qué? Bueno, crítica del sistema penal o del estado actual de las cosas. La pregunta de qué castigo queremos o cuánto castigo queremos es una pregunta que busca presentar algo que no es tan polémico, pero que lo parece, que es que toda sociedad decide básicamente
cuánto castigo desea impartir para aquellas personas que han sido etiquetadas exitosamente, ¿no? Hay toda una idea detrás de esta pregunta sobre cómo o qué hacer, perdón, frente a estas acciones consideradas valiosas, que pone de plano una serie de resultados de los cuales es muy difícil desentenderse o desembarazarse como un pensador crítico o investigador o abogado o la etiqueta que le querramos poner a nosotros acá o como estudiantes de Derecho, ¿no? En primer lugar, como alguna de las cosas que ya empezamos a mencionar la clase pasada, el sistema penal es la imposición de dolor, ¿no? Es la imposición deliberada de dolor. Esto que es algo que digamos, choca un poco con nuestra formación como abogados, porque obviamente a quienes, perdón, se me está pasando solo el PowerPoint, choca como vos, porque evidentemente uno siempre tiene una mirada formalista de lo que es el derecho, del deber ser, y obviamente el castigo, y para poner un nombre, que es el castigo por antonomasia en nuestro país y en el mundo, que es la privación de la libertad, la pena privativa de libertad, obviamente es algo previsto en las leyes. Entonces, hay un poco, decimos, bueno, pero ¿cómo esto es la imposición del dolor? Bueno, desde que una persona es detenida, llevada hasta un juez en contra de su voluntad y es puesta en un lugar cerrado, del cual no puede salir, del cual tiene, obviamente, no vive como la vida bajo la libertad ambulatoria. Bueno, eso es una imposición de dolor. Ya lo hemos mencionado en las clases anteriores, no estoy hablando de ilegalidades ni una cuestión de legitimidad, sino que es la producción deliberada de dolor. Y esto en el marco de un sistema del cual podríamos definir como irracional y como desigual. ¿Por qué como irracional y como desigual? Bueno, estos son, les recuerdo que estas clases virtuales son pequeñas claves de lectura para tratar de comprender los textos y volver sobre esto, en todo caso, en la clase presencial con preguntas. Es muy difícil condensar o sintetizar estas ideas en un PowerPoint porque tienen libros extensos detrás y artículos y posiciones, pero vamos a intentar hacerlo de todas formas y la idea es que haya un ida y vuelta con los textos y con la clase. Es desigual en tanto y en cuanto existe lo que ya hemos hablado con Becker, de esta idea de que el sistema penal solo capta a determinados clientes, entre comillas, que tienden a ser las personas que cometen o bien los delitos más burdos, los delitos callejeros, o que también portan con el estereotipo que encajan en ese estereotipo de delincuente, de pibe chorro, y por lo tanto activan ciertas formas de control formal, le hace olfato policial o incluso olfato vecinal, en palabras de un autor argentino, de Esteban Rodríguez Alzueta, que hace que se activen alarmas de alguna forma de detección de esa persona, y eso solamente estamos hablando de la criminalización secundaria en la calle, pero también, digamos, podemos hablar de la criminalización primaria, como determinados actos tienen una barbaridad de leyes penales detrás y otros no, como el caso de los delitos económicos, e incluso los procesos de justicia que hay detrás de esos delitos, en donde es más probable de que termine presa una persona por cometer un robo simple que por cometer un robo de carácter financiero o económico. Entonces el sistema penal es un sistema que es desigual. Eso lo sabemos a partir de esto, a partir de la sociología de la desviación, de las teorías del etiquetamiento. Pero es irracional también en la medida de que pareciera no dar respuesta al problema que pretende abordar, es decir, al delito. Cada tanto vemos que frente a una emergencia o una crisis de inseguridad se apela al Código Penal o al procesal penal en su efecto, o como ha ocurrido en el año 2017, por ejemplo, a la Ley de Ejecución Penal,
y sin embargo no pareciera dar respuesta al problema original por el cual se pretendía crear. Es decir, ahí van a encontrar que hay un debate como interesante alrededor de esto y con estas corrientes críticas de pensamiento como el abolicionismo y el garantismo respecto del éxito de la cárcel, ¿no? Respecto del éxito de la prisión. Es decir, algunos podrían argumentar de que la cárcel ha sido un fracaso absoluto. O sea, la cárcel es una invención moderna, con esto quiero decir moderna de hace 200 y pico de años. O sea, la cárcel es un invento moderno, como la constitución de los estados modernos frente a los estados monárquicos, ¿no? Y el surgimiento del derecho penal liberal, etc. No quiero irme tan hacia atrás en la historia, pero la cárcel es un invento moderno, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, es una institución que ha fracasado en el sentido de que aparentemente, o sea, considerando no solo en Argentina, sino también en el mundo la elevada proporción que existe en materia de reincidencia, evidentemente para los fines en los cuales se supone que está prevista en el sentido de reinsertar a una persona nuevamente en un mercado laboral, o reinsertar socialmente, o reeducar, o la ideología que le quieran poner, bueno, podría hablarse de un fracaso. Otros podrían argumentar, con los mismos argumentos, que en realidad que la cárcel tiene un éxito terrible, porque a pesar de demostrar de manera permanente este fracaso, sigue existiendo, ¿no? Y sigue subsistiendo como solución frente a los delitos o a los conflictos, poniéndonos en una terminología más cercana al abolicionista o a los abolicionistas. La pregunta, decía, busca tratar de polemizar, porque lo que vamos a intentar acá presentar, antes de hablar de las corrientes de abolicionismo y de garantismo, va a ser la relación que existe entre el castigo, es la producción intencional y deliberada de dolor por parte del Estado, a un grupo de la sociedad, con respecto al delito. Es decir, la conclusión, digamos, a la que vamos a arribar es que se trata de una acción política, de política criminal, y una acción política en el sentido más binderiano de la palabra. Es decir, la cantidad de personas que están privadas de su libertad en un país va a depender del contexto y de la decisión política de que así suceda. Y esto acá voy a aprovechar esta clase virtual para presentarles algunos gráficos para que entiendan de lo que estoy hablando. Uno podría pensar, y suele ser una idea bastante normal o bastante de sentido común, que la cantidad de personas encarceladas, es decir, la cantidad de personas que están privadas de su libertad, ya sea con una pena de prisión formal, es decir, tras una condena judicial, o la cantidad de personas que están privadas de su libertad con una medida excepcional de prisión preventiva, guardaría alguna relación con la cantidad de delito que existe en un país o en una provincia o en lo que fuera. Bueno, no, esto no es así, y tiene más que ver con decisiones de política criminal que con una respuesta formal estatal al delito. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, y vamos a mencionar algunas cosas generales respecto del garantismo y del abolicionismo. Bueno, hay otra idea también que la van a encontrar en los textos, y en ambos textos, o sea, lo que tenemos para leer son básicamente una descripción del libro de Historia de los Pensamientos Criminológicos de Anitúa sobre lo que es el garantismo, y un texto muy simple, muy lindo, de Madison sobre 10 argumentos por los cuales no construir más cárceles. Es complejo pensar en un autor o en qué autores hablar sobre garantismo y abolicionismo, sobre todo porque también en nuestro país es una palabra que es utilizada de manera frecuente como adjetivo descalificativo, y esto obviamente guarda una relación con el debate que existe respecto del delito y del castigo. Bueno, lo que mencionamos hace unos minutos,
es difícil desentenderse desde Becker en adelante, obviamente pasando por Sutherland y el delito de cuello blanco, de cómo opera el sistema penal en términos de selectividad, ¿no? Que a partir de la criminalización primaria, con la elaboración de las leyes penales y luego con la criminalización secundaria, que básicamente son las agencias formales de lo que se llama law enforcement, de control del delito, que son básicamente las fuerzas de seguridad, y luego el Poder Judicial, el sistema penal selecciona un grupo determinado de clientes, entre comillas, que van a ser quienes conforman o quienes engrosan, digamos, las cárceles. Y esto implica, como ya mencioné, una producción de dolor y la reacción. Y también hay una idea también detrás de esto de si es útil o no. Y acá un poco vamos a pensar, bueno, útil en relación a qué. Vamos a tratar de pensar o de presentar cuál es la relación que existe entre ese castigo, entre esa imposición de dolor y el delito. Algunas aclaraciones terminológicas. No hace falta que las saldemos ahora, pero sí me gustaría empezar a hablar y que ustedes se vayan empapando de este lenguaje técnico que, como mencioné, es uno de los objetivos de este seminario, que es que ustedes puedan salir, si se quiere, o que incorporen herramientas para entender en principio y después para dar discusiones en relación al delito y a la cuestión criminal en general. Hay una cuestión, a la hora de hablar de los delitos y a la hora de hablar de la cárcel o del encarcelamiento, hay una cuestión de dificultad en términos de comparación sobre la metodología que se emplea para tratar de ver una realidad social determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Estas son cosas que me gustaría empezar a dejarlas planteadas acá y me van a escuchar a mí hablar en las clases presenciales y en las sucesivas clases de estos temas porque me parece que está bueno eso, escapar del sentido común y tratar de entender algunas cuestiones. Es muy difícil tratar de entender cuál es el delito real que ocurre en un determinado contexto geográfico. Puede ser un municipio, una provincia, un país, una región, un continente, etc. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque los delitos, o lo que uno conoce sobre el delito, es simplemente un recorte parcial de lo que hacen, sobre todo las oficinas estatales que formalmente se encargan de producir esa información sobre los delitos. ¿Cuáles son? Digamos, es lo que engloba lo que se llama la estadística oficial del delito. ¿Qué puede ser? ¿Qué se imagina que puede ser? Bueno, por supuesto una comisaría y por supuesto una fiscalía, un juzgado, etc. Es decir, recepcionan denuncias sobre lo que le ha ocurrido a una persona, la víctima de ese delito, que denuncia que le robaron el celular o que le robaron el auto, etc. ¿Eso quiere decir que yo puedo conocer cuántos delitos en particular existen en José Cepaz o en la provincia de Buenos Aires? No se puede saber el delito real. ¿Por qué no se puede saber el delito real? Porque hay algo que es lo que se conoce como cifra oculta del delito. Antes se le decía cifra negra, pero políticamente hoy es incorrecto ese nombre. ¿Qué es la cifra oculta del delito? Bueno, es básicamente un subregistro de los delitos que no son recogidos por la estadística oficial. ¿Por qué no son recogidos por la estadística oficial? Bueno, depende del delito. Es largo, lo vamos a volver a charlar sobre esto, pero por ejemplo, algunos delitos vinculados con ofensas sexuales por pudor, por temor, no se denuncian. Algunos delitos no se denuncian porque son resueltos, entre comillas, por vías administrativas. Por ejemplo, yo no denuncio el robo de celular, que ya sé que no lo voy a recuperar, pero porque tengo un seguro, entonces directamente ya está, le denuncio a la empresa. En muchos casos igual pide la denuncia en sede policial, pero no importa. Ya está, le digo a la empresa, ya está, no tengo más ese celular y se le denuncia, etc. Otros delitos no se denuncian por temor, por ejemplo, porque el victimario vive cerca de mi casa, en mi barrio, y no lo voy a denunciar. Otros no se denuncian simplemente porque no se cree en que vaya a tener ningún efecto con eso, es decir, que no se van a encontrar ni los culpables, ni los bienes robados, etcétera, etcétera, etcétera. Con la tasa de encarcelamiento es más difícil escapar de esta dicotomía entre la realidad formal y lo otro. O sea, no hay en países al menos democráticos,
como Argentina y como la mayor parte de los países occidentales, no hay una cifra oculta de encarcelamiento, digamos, ¿no? Los presos son los presos que están. Habrá dificultades terminológicas para contar esos presos. Por ejemplo, si consideramos a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, teniendo acá la provincia de Buenos Aires, será una cuestión si contamos todos los presos que están detenidos en las unidades penales dependientes del servicio penitenciario bonaerense, o si también a eso agregamos los detenidos en las comisarías, que son bastantes. Pero digo, eso lo tenemos. Dicho esto, acá la cuestión está tratar de pensar en si la tasa de delitos, olvídense de la tasa, después lo vamos a aclarar, digamos, las tasas son un coeficiente que existe entre la cantidad de delitos que se cometen en un contexto determinado sobre la cantidad de habitantes que existen en ese municipio, provincia, país, etcétera, por 100. Y lo mismo la tasa de encarcelamiento, son cuántos presos hay cada 100.000 habitantes, cada 100.000 habitantes. La relación que existe entre el delito y el castigo es bastante lejana. Y por eso ahí retomamos a Binder, digamos, ¿no? Porque vamos a ver, o vamos a tratar de apuntar con esta mirada crítica del sistema penal, en que hay otras herramientas, además de la cárcel, para pensar al menos algunos conflictos que existen en la vida social, y que lo que vamos a pensar en dejar como ese castigo, esa imposición deliberada de dolor, van a ser acorde a los conflictos más graves. Vamos con la evidencia respecto de esta relación lejana entre delito y castigo. Lo que van a ver acá, por ejemplo, tomo el caso de Estados Unidos también, no por nada, sino porque también hay una construcción de las estadísticas, porque esta aclaración no hice. Más allá de que no se puede saber la realidad del delito por esta cuestión de la cifra oculta del delito, obviamente mejorando, hay distintas maneras de mejorar los índices de las estadísticas oficiales, y también se puede combinar con encuestas de victimización, etc. Esto es un poco más complejo, lo vamos a dejar para clases más adelante, pero hay países que tienen una tradición mucho más fuerte en materia de producción de estadísticas. Argentina no es un país fuerte, si se quiere, en la producción de información oficial. Entonces, también para alejarnos de las polémicas respecto a veces de cambios de metodología, me alejo de cualquier polémica y tomo el caso de Estados Unidos. Lo que viene acá es una línea histórica que, digamos, tomada desde 1985, aunque podría ir más para atrás, pero bueno, está esto, respecto de la tasa de delitos contra la propiedad, ¿no? A nivel país, a nivel en todo Estados Unidos. No importa, no me interesa ahora volver al tema de la tasa por la cantidad de habitantes, no es un tema, es un tema técnico que ahora no me interesa, pero sí, como podrán ver, desde el 85 en adelante ha descendido a nivel nacional todo lo que son los delitos contra la propiedad. Incluye varias cosas, no importa. Y como podrán ver en el siguiente gráfico, tomando la misma cantidad de años, hay también un descenso con algunas partes de mesetas o pequeñas subidas, pero hay un descenso bastante marcado de los delitos cometidos, de delitos violentos, contra las personas sería, ¿no? Esto sería contra la propiedad y contra las personas. Pero, sin embargo, el volumen de la cantidad de personas encarceladas a nivel nacional en Estados Unidos ha ascendido de manera abrupta desde los fines de los 60, de los 70 en adelante. Como pueden ver el gráfico, este es un gráfico de 1950 a 2016. Luego hay un leve descenso más sobre el final, pero desde una montaña, un leve descenso, pero desde una cima muy alta. Y como podrán ver, a pesar de que obviamente podemos hacer un desagregado un poco mayor de los delitos, pero les quería mostrar estos delitos contra la propiedad, delitos violentos contra las personas, porque a pesar de que Estados Unidos a nivel nacional se ha ido reduciendo la tasa de delitos,
ocurre un movimiento contrario bastante fuerte respecto de las personas privadas de su libertad. Esto incluye las distintas formas de privación de la libertad que hay en Estados Unidos, en distintas cárceles correccionales, bueno, no importa el detalle, pero como podrán observar, a partir de la década del 70 hay un ascenso marcado, que sigue siendo muy marcado en toda la década del 80, en los 90 hasta los 2000, que llega como a una cima o pico de montaña. ¿Qué pasó? Bueno, pasaron varias cosas, pero hay ahí hay un cambio de 180 grados, sobre todo a partir de Nixon y la guerra contra las drogas, que se profundiza luego también en los 80s con gobiernos neoconservadores, que es lo que vamos a ver la clase que viene con el realismo de izquierda, en donde sobre todo las políticas tendieron hacia un endurecimiento del sistema penal. Esto es algo que está, o sea, que fácilmente lo pueden googlear, es algo fácilmente comprobable. Gran parte de este incremento de la población detenida se debe a un endurecimiento en sí del sistema penal, es decir, leyes cada vez más duras que impedían, no sé, egresos anticipados, por ejemplo, esto se da sobre todo en los 80s en adelante, pero también una política de criminalización primaria muy fuerte a partir de la guerra contra las drogas. Esto es lo que mencioné en la clase anterior. Entonces tenemos de repente que lo que antes era considerado delito, o históricamente podría ser considerado delito, como delitos contra la propiedad, delitos violentos contra las personas, un marcado descenso en uno y un leve descenso si quieren en otro, pero sostenido en el tiempo, y sin embargo cada vez más parte de la población en Estados Unidos privada de su libertad. Ni que hablar aquí si este gráfico lo miráramos tomando, digamos, cuestiones de género y sobre todo de raza, ¿no? Entonces, la relación que podemos establecer entre la imposición de libertad de castigo a través de la privación de la libertad con los índices delictivos, bueno, no guarda tanta relación. Entonces, la pregunta de cuánto castigo queremos no parece una pregunta menor, porque responde a esta idea de pensarlo como parte de la política criminal de Binder, ¿no? Digamos, el castigo que queremos es la decisión política que querramos dar para determinados conflictos. Es decir, si vamos a considerar, por ejemplo, llevando la cosa de Estados Unidos, si vamos a considerar a dejar, digamos, como estas instancias de lo que se llama como derecho penal de última ratio, digamos, ¿no? Para los casos más graves que consideremos como conjunto social, por ejemplo el homicidio, bueno, tendríamos un tipo de sistema penal, ¿no? Y cuánto castigo sería en función de eso. Si empezamos a incorporar, como pasó con la guerra contra las drogas, el consumo de drogas y a imponer penas cada vez mayores y más extensas para delitos menores, bueno, evidentemente nos vamos a encontrar con un crecimiento muy grande, exponencial del sistema penal. Esto hace también que tanto para los criminólogos críticos en líneas generales, pero particularmente para los abolicionistas y para el garantismo, esto hace que, eso trae un libro de Neil Christie, que es buenísimo, que se los recomiendo, que se llama La industria del control del delito. Eso hace que este crecimiento, que toma justamente el caso norteamericano, a pesar de que Christie es noruego, de que este intento de solucionar los conflictos o los problemas mediante el castigo desproporcionado en relación a la cantidad de delitos, esto quiero decir, hizo para muchas personas que se piense este castigo, esta reacción social como parte también ya de un problema muy difícil de desandar. Para cerrar esto, sí voy a Argentina un poco para que ustedes vean cuál es nuestra realidad de encarcelamiento. Es más difícil tomar la primera parte, porque decía, Argentina no es un país que se caracterice por tener una tradición histórica en estadísticas oficiales. Es más difícil tratar de rastrear hacia atrás sobre los delitos. Podemos rastrear pocos años, digamos, hacia atrás. Pero sí por lo menos presentarles esto. Bueno, hasta los 90, Argentina, como muchos otros países de Latinoamérica, tenía tasas de encarcelamiento a nivel de los países europeos más bajos, digamos. Bueno,
hubo una serie de reformas en los 90 que hicieron que esto empezara a ascender, pero de manera mucho más agravada a partir de los 2000 y exacerbada a partir de los 2000 y pico, digamos, ¿no? Pasamos de fines de los 90, de 30.000 personas privadas de su libertad, hasta 20 años después, 100.000, digamos, ¿no? Como más de 2/3, digamos, 2/3 más de lo que había en muy poco tiempo. Bueno, esto empieza también a pensarse como que podría ser entonces un problema, ¿no? Nosotros lo consideramos un problema, digamos, ¿no? Y un problema sobre todo en relación a que, sobre todo esto, a la relación con el delito, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar, este gráfico, si en este gráfico podíamos encontrar a partir, no sé, a partir de acá, de los 70s, la presidencia de Nixon y a partir de los 80s toda una serie de políticas de endurecimiento penal con leyes como tres strikes y estás afuera, bueno, una serie de leyes que proponían más castigo a pesar de que las ofensas no eran particularmente graves. Lo que vamos a encontrar acá en Argentina también guarda un poco de relación con la política criminal. Digamos, acá en este contexto nos vamos a encontrar con una expansión del sistema penal a partir de las leyes de Bloomberg y otras sucesivas reformas del Código Penal y del Código de Proceso Penal y de la ley de ejecución penal ya más en el 2017. Este ascenso, digamos, no llegó todavía a un pico, aunque sí hay un leve descenso en el 2020 a partir de la pandemia. Acá en este gráfico no está, pero hay un leve descenso, pero que luego vuelve hacia arriba. Entonces, ¿cuánto delito queremos? Esa es un poco la pregunta que intenta, digamos, responder el abolicionismo y el garantismo, ¿no? Digamos, ¿cuánto delito queremos? Bueno, eso va a ser una decisión política, de política criminal, ¿no? Vamos a tratar de presentar que cualquier ofensa amerite el dictado de una medida excepcional de prisión preventiva, o vamos a extender, digamos, las condenas hacia periodos más largos de encarcelamiento. Bueno, esa es una decisión política. Los efectos los conocemos, o los vamos a empezar a conocer en este seminario, digamos, ¿no? Pero los efectos del encarcelamiento más o menos los conocemos. La relación que guarda con el delito y es un poco lejana. Entonces, el encarcelamiento, ¿qué quiero decir con esto? Los países que más personas privadas de su libertad tienen no son los países ni los que más se cometen delitos, ni tampoco los que menos. Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la política criminal, de cómo es el manejo de los conflictos y de los delitos en esos países con el uso y el abuso del sistema penal. Vamos a presentar con claves de lectura sobre estas dos corrientes que se podrían enmarcar dentro de lo que es la criminología crítica. Vamos a ver en esta presentación, pero también en la clase presencial, lo que serían un poco tres corrientes que a partir del estudio de la reacción social al delito, es decir, a partir de que parece ser más importante cómo reaccionamos como sociedad, como Estado, que a través de qué instituciones y de qué forma frente al delito, tres corrientes que podrían situarse también como distintos puntos de respuesta a esa mirada crítica al sistema penal. Van a encontrar en el garantismo un tipo de respuesta más vinculada a los operadores jurídicos, digamos, ¿no? Más que nada a los jueces. En el abolicionismo, por el contrario, van a encontrar una respuesta más rupturista, entre utópica y política, digamos, ¿no? Y de denuncia también, sobre todo, ¿no? Una propuesta bien de denuncia, quizás a lo que le van a criticar después sus detractores, y también muchos de los detractores vienen de otras corrientes críticas, como el garantismo, es de que tanta utopía en definitiva no tiene un programa práctico y racional. Ahora lo veremos eso. Y la clase que viene, lo que vamos a ver, realismo de izquierda como otra gran variante de propuesta crítica frente al estado actual de las cosas o frente al estado del sistema penal, más anclada en las administraciones locales, con dos herramientas fuertes o dos políticas fuertes en clave de prevención y sobre todo la policía. Y esto obedece a una razón histórica que, bueno, que lo vamos a ver cuando lo veamos la clase que viene. ¿Cuál es el contexto histórico del garantismo? Bueno, el garantismo
ha sido pensado desde el del sector más jurídico, como decía, van a encontrar en el libro de Anitúa las ideas de Ferraioli, las ideas de Barata, es decir, pensadores y juristas y filósofos italianos que tratan también de buscarle con un sentido una respuesta posterior al fascismo, por ponerle también un contexto histórico. Ellos igual escriben en los 80, digamos, ¿no? Mucho después, pero digo un poco para dar respuesta a sabiendas de lo que el poder punitivo, de lo que el poder de castigo estatal daba. Van a encontrar, esto está muy bien explicado en el libro de Iñaki, Anitúa, una visión un poco más pesimista en Ferraioli, un poco menos pesimista en Barata, con algunos principios que lo que buscan hacer es tratar de orientar las decisiones racionales de la judicatura, es decir, las decisiones de los jueces sobre todo, pero también podría pensarse en los fiscales y por supuesto también en los abogados defensores, para tratar de limitar lo que es el poder punitivo, al que califican de irracional, de selectivo, de discriminador, de expansivo, ¿no? En algunas propuestas, lo van a encontrar bien en el texto, van a ver que también no es solo tratar de pensar en las garantías que se tienen en el marco de un juicio, digamos, ¿no? Bueno, y sobre todo en las cuestiones previas al juicio, ¿no? Como las garantías digamos, que existen en el marco de un proceso penal, sino también garantías o límites al poder punitivo en un sentido también mucho más amplio. Por ejemplo, van a encontrar en Barata algunos principios que sostiene Barata, en donde, por ejemplo, decir, bueno, que el derecho penal sea de última ratio, también quiere decir también pensar sobre cómo podemos seguir legislando cuando no se ha comprobado que esto ha tenido éxito en algún particular, ¿no? Por ejemplo, bueno, si nosotros creemos, por ejemplo, no sé, voy al caso argentino, porque es un caso que lo vamos a ver más sobre la segunda parte del año, que es todo lo que es el fenómeno Bloomberg. Bueno, si en 2004 tuvimos una reforma muy importante del Código Penal, y eso evidentemente no ha traído demasiadas soluciones para los delitos que se buscaban prevenir, evidentemente ahí, antes de volver a aplicar una nueva legislación que extienda los montos de la condena, deberíamos tratar, o deberían los legisladores que votan esas leyes, tratar de dar respuestas a ver de qué pasó ahí, ¿no? Lo mismo en el caso de la ley de ejecución penal. Nosotros como país, digo, en el año 2017 modificamos de una manera muy fuerte la ley de ejecución penal, casi tornándola muy difícil para pensar que siga existiendo el principio de progresividad en nuestro país, que es lo que hace avanzar, digamos, en distintos estadios a la ejecución de la pena, ¿no? Con esta idea de resocializar, de reeducar, etc. Bueno, esa ley se basa en una ley provincial de un diputado mendocino que tuvo también, que le había impuesto con éxito en su provincia. Bueno, ¿qué resultados se obtuvo de esa reforma? Esto, por ejemplo, es un argumento muy fuerte de Barata, por afuera también de lo que es el proceso judicial, ¿no? Es un argumento político, ¿no? Pero el supuesto, es decir, las bases filosóficas fundamentales del garantismo penal es tratar de contener, sobre todo lo van a ver también en la fase, en la versión más Zaffaroni, que eso quizás lo vieron en derecho penal, no sé si lo vieron o no, digamos. Van a encontrar que, por ejemplo, Ferraioli sostiene como una mirada, como un fundamento de la pena anclado en esta idea de prevención general negativa. Zaffaroni directamente se desentiende, dice Zaffaroni, bueno, todos esos supuestos por los cuales la pena debe tener un efecto o general positivo, general negativo, o individual positivo o negativo, es decir, si busca hacer un mensaje hacia el asociado, si busca reeducar o reformar a la persona, simplemente han sido demostrados de que no, empíricamente, de que ninguno es así, ¿no? Entonces, él sostiene una mirada más negativa, más pesimista, agnóstica, como la define él en su tratado, pero ¿qué queda? Esa es la pregunta, digamos, ¿no? ¿Y cuánto castigo queremos? En esta mirada, el cuánto castigo queremos es evidentemente menos castigo. ¿Por qué?
Porque si la pena no resocializa, si la pena no reeduca, si la pena no es un mensaje para las personas, si las personas no salen, los delincuentes, a robar con el Código Penal en la mano, es decir, no les cambia nada si aumenta o no la pena, bueno, evidentemente, ¿cuál es el fin de todo esto? Para Zaffaroni, para gran parte del garantismo, sobre todo de los juristas italianos, pero también en Argentina, ahora voy a hacer una brevísima mención de por qué esto también repercutió acá, porque Zaffaroni no es el Zaffaroni que ahora conocemos, sino el Zaffaroni que empieza hablando de esto es un Zaffaroni de los 80s, con un librazo ya En busca de las penas perdidas. Bueno, ¿cuál es el horizonte de proyección de estas ideas? Bueno, contener al poder punitivo, que siempre va a buscar más, digamos. Para Zaffaroni, pero también para Ferrarelli, está muy presente esta idea de diferenciar lo que es derecho penal de poder penal o sistema penal, ¿no? El sistema penal, el poder penal siempre va a buscar castigar más, ¿no? Entonces, para el garantismo, digamos, la propuesta para pensar en cuánto castigo queremos y en disminuir esa cantidad de castigos irracionales, de imposición de dolor de manera irracional, va a ser dotar a los jueces de las mayores herramientas que se puedan tener para contener, que sean el dique de contención de ese poder punitivo. Ese es un poco el desafío, digamos, que tiene. Esto repercutió, o sea, tenemos unos grandes exponentes en Italia, pero también en Latinoamérica, no solo en Argentina con Zaffaroni, sino en Latinoamérica. Bueno, esto obedece también a una respuesta de de lo que se consideraba como criminología crítica en la región, que es la criminología crítica latinoamericana, en donde su vertiente más exitosa fue esta, de tratar de pensar con ciertas miradas al poder penal a partir de las garantías, sobre todo teniendo en cuenta la defensa de los derechos humanos, ¿no? Digamos, todos contextos latinoamericanos dictatoriales en los 70s, en América Latina, en tratar de pensar en cómo reconstituir o reconstruir, digamos, esas democracias, teniendo en miras o teniendo como la base el ejercicio y el cumplimiento de los derechos humanos y las garantías. ¿Qué dirían, digamos, o qué críticas podrían hacérsele desde la otra corriente? Bueno, el abolicionismo, quizás no con estas palabras, pero diría, evidentemente vos estás siguiendo, a pesar de que te estás poniendo como barreras formales o contraformales, pero estás todavía legitimando un poder punitivo. Aún con tus herramientas, aún con tu mirada más crítica, lo seguís legitimando. Y vamos a mencionar algunas cositas así muy rápido del abolicionismo. El abolicionismo se da en un contexto geográfico bastante distinto, sobre todo en los Países Bajos y en los países escandinavos, como Noruega. Y muchos de sus exponentes, como Hulsmann y también como Christie, guardan una conexión muy grande con respecto a la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Hulsmann como perseguido y Christie porque su tesis doctoral fue sobre los guardias de campos de concentración noruegos en Noruega, digamos, ¿no? Como parte de la política expansionista imperial del nazismo hacia otros países. Entonces, en ambos casos, tanto en el garantismo como en el abolicionismo, está muy presente una realidad de el extremo máximo al que se puede llegar con un sistema punitivo, ¿no? Digamos, el máximo castigo es en los campos de concentración, en el caso de estos abolicionistas, o en el fascismo italiano. ¿Cuál es la idea del abolicionismo? Bueno, el abolicionismo es un poco más difícil de definirlo. El abolicionismo no tiene un programa, o no tiene un objetivo, o tiene varios objetivos. Porque ¿qué es lo que se quiere abolir? Bueno, algunos podrían argumentar que lo que se quiere abolir es la cárcel, otros podrían argumentar que lo que se quiere abolir es el sistema penal, y otros podrían argumentar que lo que se quiere abolir es todo, la misma idea, no solo la cárcel ni el sistema penal, sino la misma idea de castigo. Hay un concepto que toma Mathiesen, que es uno de sus grandes expositores, de lo inacabado, ¿no? Es decir, bueno, nosotros queremos terminar con la cárcel, pero en realidad queremos terminar con la idea de castigo, y en el medio podemos aceptar que haya algunas reformas parciales interesantes para abrir eso, digamos, ¿no? Para abrir la cárcel, pero hay una idea de esto de proceso permanente de cambio para arribar
no solo a la caída de la cárcel o a la caída, sino a una sociedad diferente. Hay en el evolucionismo, a diferencia del garantismo, una idea no tan pesimista de la sociedad, porque el garantismo, digamos un poco si los tenemos que contraponer, lo que le criticaría al evolucionismo es, bueno, esto no sirve de nada, porque no estás creando un programa especial de política criminal basado en abolir las leyes, o las leyes penales, o el sistema penal o la cárcel. Y en todo caso, haciendo eso, eliminando las garantías, terminás o bien en un sistema mucho más perverso, donde decís, bueno, no me voy a meter con las leyes penales, entonces que el poder punitivo haga lo que quiera, o bien en un sistema más anárquico premoderno, como esta idea jovesiana del Estado, pre-Estado, de todos contra todos, ¿no? Entonces, el garantismo le diría al abolicionismo, bueno, si vos no ejercés un castigo resguardando los derechos individuales y resguardando las garantías que existen en un proceso, etcétera, lo que vas a lograr es que se llegue a una venganza privada, ¿no? A una imposición de dolor mucho mayor a través de la venganza privada. El abolicionismo tiene ideas mucho menos pesimistas, más optimistas, tiene algunas variantes más humanistas, otras más cristianas. Hay también una tarea muy de docencia en el abolicionismo. Lo van a encontrar en el texto de Matthiessen, pero pueden leer a Christie, que lo vamos a leer de hecho en el gran legado del abolicionismo, que es en cómo mirar a las víctimas y cómo incluirlas en el proceso de resolución de conflictos o en el proceso penal, que hay una mirada bastante educadora de los abolicionistas de cómo hablar, de cómo tratar de manejar los conflictos cara a cara, de cómo cambiar la terminología para tratar de realizar pequeños cambios que hagan posible cambios mucho más grandes. Entonces el abolicionismo, me gustaría dejar eso como bien presente, que tiene esta idea de inacabado, no van a encontrar un programa final abolicionista, sí como distintos filones de ideas y con el gran legado que es esto, que es la inclusión de las víctimas que habían estado silenciadas o recortadas históricamente en los sistemas y en los procesos penales. Hay también, volviendo a esta mirada del cambio, es difícil quizás de comprenderlo, van a verlo en el texto, pero hay también una idea de pensar en modelos alternativos de justicia, en algunos casos de justicia restauradora, en algunos casos de reparación, y en otro directamente de pensarlo como un abordaje diferente a los conflictos, a favor de los abolicionistas o para sostener un poco también estos argumentos, han sido pensados en sociedades donde la idea de lo comunitario, la idea de lo colectivo es bastante fuerte. Entonces por eso ellos no veían como, bueno, resolver los conflictos por afuera del Estado de una manera más salvaje, ¿no? Como de todos contra todos, sino apelando a la comunidad, apelando a valores sociales, culturales y comunitarios anclados en esas pequeñas comunidades, y sobre todo con pequeños éxitos de resoluciones alternativas de conflicto. Esto lo vamos a ver sobre todo más adelante cuando veamos cuál es el rol de la víctima o cómo incluir a la víctima en el marco de los procesos penales. Filón de ideas, me quedó un poco larga la clase, pero quería aprovechar la virtualidad para presentar algunos gráficos que en la presencialidad es más difícil. Por favor, lean los textos y estamos discutiéndolos la clase que viene. Gracias.